Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de la historia de la Iglesia Adventista en el mundo, en el Perú y también la educación adventista. Mi nombre es Claudia Caira Meneses y comencemos. Comenzamos con el contexto histórico. A inicios, las raíces históricas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se originan en la Biblia, es decir, en la palabra de Dios que abarca la vida de los patriarcas, profetas y reyes que fueron los voceros del Padre en los periodos del Antiguo y Nuevo Testamento. Y el propósito principal de ello era revelar la gloria de Dios. Los adventistas del séptimo día creen que fueron llamados por Dios para rescatar y traer al mundo el pleno conocimiento de la verdad revelada en la Biblia. Si bien es cierto, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra vio fundar el cristianismo que durante su historia enfrentó innumerables pruebas y desafíos. La iglesia cristiana fue perseguida, muchos cristianos fueron martirizados y la verdad de la palabra de Dios ha sido cambiada. Aquellos años, los apóstoles de Cristo fueron martirizados, muchos de ellos sufrieron, murieron por diversas circunstancias. Entonces, después, pasado ese tiempo también, cristianos seguían siendo perseguidos, ¿no? Por la época de los romanos. Sin embargo, hoy en día también existen personas, cristianos, que siguen siendo perseguidos. Quizás no sea en el Perú de manera directa, sino en otros países, en otros continentes y así. Entre los primeros adventistas, resaltamos el liderazgo de Santiago White, quien nació el 4 de agosto de 1821 en Palmyra, en Maine, en Estados Unidos. Su notable talento fue increíble. Él estaba como organizador, administrador y editor, lo que permitió convertirle en el fundador de muchas instituciones adventistas. Por eso que él fue un pionero. 6 años más tarde, el 26 de noviembre de 1821, Helen Growl Harmon nació en la ciudad de Gorham, Maine, Estados Unidos. Entonces ahí ya estaba empezando la historia. El 14 de agosto de 1831, un predicador en Nueva York marcaría fuertemente las vidas de Elena y Jaime White y de más de 100.000 personas en los Estados Unidos, William Miller. Un agricultor y juez de paz, quien a través de su estudio sistemático de la Biblia llegó a la conclusión de que Cristo volvería a la tierra alrededor del año 1843. Y este mensaje estaba comenzando a ser predicado en ese tiempo, de que Cristo iba a volver en el año 1843. Su predicación se basaba en la interpretación de la profecía de Daniel 8:14 y la evidencia bíblica con respecto al retorno de Cristo. Muchos estadounidenses presenciarían estos síntomas, sobre todo durante los días 12 y 13 de noviembre de 1833. Cuando una lluvia de meteoritos cayeron sobre los cielos de Estados Unidos, los mileritas relacionaron el evento con las predicciones hechas por Cristo y el profeta Juan en el libro de Apocalipsis. Tiempo después, Elena de White fue una gran escritora. Desde 1851, cuando publicó su primer libro, ella produjo una vasta cantidad de artículos, folletos, como libros. Entre los libros que ella publicó, algunos son de naturaleza devocional, ¿no? Son algunas meditaciones devocionales, y otros fueron compuestos a partir de innumerables cartas personales, como está lo de Carta a los jóvenes enamorados, repletas de consejos que ella escribió a lo largo de los años. Algunos otros libros tienen una perspectiva histórica y tratan del conflicto entre Cristo y Satanás por el control de las naciones y de los individuos. Ella también publicó libros sobre educación, salud y otros asuntos importantes para la Iglesia. Después de su muerte, más de 10 libros fueron compilados y publicados con textos aún inéditos en su mayoría.
Ella también escribió millares de artículos que fueron publicados en revistas como Review, en Gerald, revistas y Heraldo, Signs of the Times, Señales de los Tiempos y otras revistas adventistas del séptimo día. El Camino a Cristo, uno de sus libros más importantes, el cual trata del éxito en la vida cristiana, ya fue publicado en más de 150 idiomas y hace de Ellen de White la escritora más traducida por todos los tiempos. Aún hoy, los libros de Elena de White siguen ayudando a la mayoría de las personas a encontrar a Cristo, ¿no? A aceptar su perdón, a compartir esas bendiciones con los demás y a vivir en la expectativa del cumplimiento de la promesa del pronto regreso de Cristo. La primera institución adventista fue realizada por la obra de Fernando Stahl y su esposa Ana. Ellos arribaron a La Paz en 1909 y se trasladaron a la región del lago Titicaca para iniciar una obra misionera que combinara la educación, tanto como la atención de la salud entre la población. Entre sus proyectos estaba la construcción de un edificio para la escuela que había iniciado Manuel Zeta Camacho, es decir, Manuel Zúñiga Camacho, de origen aymara, quien lo había iniciado. Ese que en el año 1911 que se establece en Tahuilaya la primera escuela adventista. Para 1912 la misión estaba casi completa. Los periódicos de la región, particularmente en Puno, alabaron la obra médica de los Estal y la escuela como símbolos de modernización y progreso social. La segunda institución adventista inició en el año 1919. En el año 1922 se decide trasladar la escuela adventista de Púa a Chillán. Los comienzos fueron difíciles, pero poco a poco la institución se fue afianzando y logró superar los 300 alumnos en el año 1940. Ya en el año 1944 se decidió abrir un curso de nivel superior para beneficio de todos los estudiantes que deseaban recibir formación profesional en instituciones adventistas de su país. En los inicios de 1919 se, se inició con el Instituto Adventista de Miraflores, también con el Colegio Unión, la Universidad Unión Incaica y la Universidad Peruana Unión. En 1919 se crea la Escuela Industrial en el distrito de Miraflores, en la ciudad de Lima. El Colegio Adventista del Titicaca, el Colegio Normal Adventista del Titicaca, empezó sus labores en 1922 y en el año 1923 reclutó alumnos y desde ese año de su creación hasta la actualidad se ha convertido en un faro que ha guiado el destino de muchos y muchísimos niños, tanto jóvenes para el bien del país. El Colegio Adventista del Titicaca es parte de la Universidad Peruana Unión. Se centra en el desarrollo integral de la persona, es decir, vela por el cuidado de la salud mental, la salud física, la salud espiritual, ¿no? Por el desarrollo integral del ser humano. Hoy en día tenemos el Colegio Adventista en Chuyunquiani, en la ciudad de Juliaca. También a su vez está la Universidad Peruana Unión. Bien, muchísimas gracias por su atención.